Bueno, buenos días. Este video, aunque es el último que estoy ahorita registrando, en realidad viene antes de los otros. Es como una introducción a los otros y una introducción a toda la tesis. ¿Y de qué se trata? Aquí voy a hablar sobre cuál es mi planteamiento con respecto a este tema de investigación, qué es lo que quiero hablar, qué es lo que quiero decir. Y lo que estoy planteando es el reporte sobre los perceptores sobrenaturales en un autor musulmán del siglo XIV. Pero para hacer este estudio tan específico, tan concentrado en una parte de la obra, de una de las obras de este autor único del siglo XIV, de una civilización diferente a las que generalmente solemos manejar en el estudio filosófico aquí en Venezuela y en Occidente, porque es de otra cultura islámica, entonces hay que examinar también mucho de lo anterior, aunque sea someramente, y es lo que traté de hacer en mi tesis, en lo que sería considerado metodológicamente marco teórico y también como un marco referencial, ya que entender un poco las nociones de lo que se manejaba en la antigüedad y en el medioevo, o en la época clásica del Islam, en la época de iniciación en la filosofía en Occidente, en el occidente europeo, pues, nos ayuda a entender un poco sus ideas mejor, ¿no? Y ponerlas en contexto. Y a la vez es un contexto que tiene un planteamiento inductivo, ¿no? Yo lo marco dentro de una fenomenología, pero es un planteamiento también inductivo en el sentido de que viendo lo que él hace, podemos tener un espejo para otras culturas diferentes a las de él e inclusive alejadas y que no conocieran las de él en otras épocas y en otros lugares del mundo, ¿no? En América, en Asia profunda, pues, ¿no? Etcétera. Y entonces, hay dos cosas de las que había que hablar un poco antes de tratar al autor específico, que es Abderrahman bin Khaldun, del siglo XIV, como he dicho antes. ¿Qué cosas había que hablar? Primero, ¿qué son esta cuestión de los perceptores? Y para lo cual hay que hablar qué es la percepción. Y lo otro que hay que hablar, a lo que hay que referirse, es qué es lo sobrenatural. O sea, ¿a qué llamamos lo sobrenatural? Pues la primera noción es bastante técnica. Yo la empecé a examinar desde luego desde donde nos viene a nosotros, o sea, desde el presente al pasado, de donde nosotros hablamos de percepción. Primero la palabra, ¿qué origen tiene? Y tiene un origen, como muchas de nuestras palabras, del latín, de los romanos, ¿no? ¿Okay? Pero los romanos a su vez y construyeron esa noción asimilándola, comparándola, vamos a decir, discutiéndola, engranándola o enredándola con la noción griega. Que la noción griega tampoco es una noción unívoca, no es una noción única, es una noción que se construyó a partir de varias cosas, ¿no? Y ahí hay una discusión inclusive hasta el día de hoy, no tanto en la filosofía quizá, pero sí en la psicología y en algunas de las ciencias que tienen que ver con el proceso cognitivo, ¿no? La filosofía de la mente, el tema de la diferenciación entre sensación y percepción. Porque de esto viene también la idea de si la percepción es una cuestión meramente receptiva o es también una cuestión activa. No es solamente un recibir, sino un salir a tomar. Y vamos a ver que tanto en los griegos como en los romanos va a haber estas dos nociones y sobre todo en los romanos una noción más activa de percepción. Luego nos toca trasladar eso a otras culturas. Por ejemplo, en el primer esfuerzo que hubo para reunir las ideas de una cultura con otra, que es básicamente o principalmente el esfuerzo de la traducción, cuando se hicieron las primeras traducciones de libros asiáticos a una lengua europea fue en Alejandría, en la época de Ptolomeo, uno de los reyes que sucedió a los generales de Alejandro, que fundaron una dinastía en Egipto, en esa ciudad que fundó Alejandro, que se llama Alejandría, una dinastía que se llama la dinastía tolemaica. Y uno de esos reyes, uno de los más brillantes, que fundó la biblioteca y eso, pidió que todas las obras importantes de los países asiáticos fueran traducidas al griego. Entonces tradujeron obras persas, obras fenicias como el Sanconiatón, ¿okay? Que era de un famoso sabio fenicio, y la Biblia, que fue traducida por alrededor de 72 sabios
judíos que viajaron a Alejandría y al frente de la isla de Faros, ahí trabajaron, digamos, reunidos allí como en un colegio. Trabajaron durante meses haciendo la traducción de la Biblia al griego. Y esa traducción fue muy interesante porque utilizó términos técnicos griegos para traducir términos importantes del hebreo. Por ejemplo, la palabra principio, con la cual comienza la Biblia, ¿no? En el Génesis empieza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Bereshit bara Elohim, ¿ok? Haaretz behashamayim, ¿ok? Entonces, Bereshit, en el principio. ¿Cómo traducir eso? Solo podían hacerlo utilizando términos filosóficos. Y ojo, utilizaron términos filosóficos de lo más fino, de los usados por los, empezados a usar por los presocráticos. ¿Cómo llaman ellos al principio? Arjé. Y entonces, en la Biblia se va a traducir ese principio por arjé. En arjé comienza la Biblia en griego, en la Biblia de los 70, se llama Septuaginta, en arjé, o sea, traduce Bereshit, en el principio. Y eso también va a trasladarse en el cristianismo después, cuando se habla, por ejemplo, del cuarto evangelio de San Juan, que habla de principio, ¿no? En el principio estaba Dios, ¿no? Estaba la palabra, el verbo, ¿ok? En arjé, en ologos, que ologos en prostontheon. O sea, en arjé, en el principio, alude a ese mismo principio que habla al principio de la Biblia. ¿Sí? Entonces, como diciendo, en el principio de todo, y como principio de todo está el logos, ¿no? Que es ese término griego tan difícil, tan complicado, porque tiene tres cosas: orden, palabra y palabra, orden y estructura, ¿no? ¿Ok? Razón de ser, principio. Entonces así lo tradujeron. Entonces vamos a ver que esa palabra ya existe entonces en un contexto semítico entre los hebreos, entre los fenicios, ¿no? Algunas palabras técnicas, inclusive la palabra percepción va a estar allí. Pero la palabra percepción inclusive va a tomar un sesgo más allá de lo cognitivo hacia, vamos a decir, lo ético. ¿Cómo lo ético? Se va a hablar de conocer con las entrañas, conocer con el corazón, el conocer del corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Para un griego esto no hubiera tenido mucho sentido. O sea, ¿cómo es esto que con el corazón voy a conocer? El corazón es un músculo. ¿Qué es esto? No, pero se refiere a otra cosa mucho más sutil también, que desde luego está en el modo oriental de entenderlo, pero los griegos no lo iban a comprender tan fácilmente con la familiaridad o la familiarización con el mundo oriental que sucedió a través del helenismo. Eso va a poder tener un poco más lugar. Por eso es que nace esa cultura cristiana primera en un mundo helenizado. Los primeros evangelios eran en griego. Se supone que hubo un evangelio en arameo, pero se perdió. O sea, no podemos hablar de él seriamente porque no existe. No existe. Se presupone, ¿por qué? Porque la primera traducción, o la más antigua, griega, de Marcos, el evangelio de Marcos, se ve que está tomada de un texto semítico que tiene que haber sido en arameo, porque era la única lengua más o menos funcional en ese momento, no el hebreo, que solo se manejaba, vamos a decir, litúrgicamente, y desde luego el árabe todavía no estaba desarrollado como lengua literaria. Entonces la que queda como lengua que sí se empezaba a usar en gran medida, con una gran generalidad, era el arameo. Y de hecho los evangelios, a pesar de ser escritos en griego, conservan muchas palabras en esa lengua aramea, ¿okay? Así como algunos de los otros textos del Nuevo Testamento, algunas cartas de los apóstoles. De modo que todo esto va a construir esa noción de percepción como algo que es a la vez receptivo, a lo cual responde también esa dupla percepción-sensación, receptivo, pasivo, pero también activo, como algo que sale a buscar algo y a construir algo. ¿Okay? Y eso es lo que está, por ejemplo, en la etimología del latín, per captio, perceptio, ¿okay? Como captare, ir a capturar el conocimiento. Desde luego todo esto está más desarrollado, esta etimología un poquito más desarrollada en la tesis. ¿Okay? Aquí lo estoy resumiendo lo más que puedo. Ahora bien,
en el texto no se habla simplemente de percepción, pero hay que tener claro lo que es un poco, o bastante claro, lo más posible claro, qué es la percepción, para hablar luego de percepción sobrenatural. Porque, ojo, todo lo que percibimos en este mundo, o como dicen por ahí algunos, en esta dimensión, ¿no? Pero todo lo que percibimos aquí en la tierra es lo natural, lo sensible, lo sensible. Entonces, eso si no es sensible, no se percibe, porque se percibe con los sentidos, y los sentidos perciben lo que se siente, aunque parezca redundante, pero es hasta autológico. Solo en los sentidos pueden percibir lo que se siente, los sentidos. Si no es sentido, no. Ahora bien, hay algunas cosas que se sienten inclusive internamente, ¿no? Ahí vamos a hablar de los sueños, de las impresiones, de las intuiciones, de las inspiraciones, imaginaciones, etcétera, todo eso, ¿no? ¿Okay? Creo que en algún momento yo en la tesis lo debo haber planteado, ¿no? ¿Okay? Cuando pensamos en el color rojo, y lo pensamos claramente como el color rojo, inequívocamente rojo, ¿m? No estamos para nada confundidos en que ese color rojo es el rojo. ¿M? Si lo pudiéramos mostrar en algo en la realidad, para confirmarlo con alguien, este es el color rojo que yo imagino, diría, sí, ese es el color rojo, sí es el color rojo. Pero basta con que lo pensemos como el color rojo y ya lo tenemos en la mente. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos? ¿Sensiblemente o conceptualmente? Desde luego, la respuesta sería conceptualmente, pero hay un problema allí, ¿ok? Porque ¿cómo se puede tener en lo conceptual algo sensible? Pero vamos a dejar ese problema allí. El asunto es que va a haber desde el comienzo unas percepciones o intuiciones de algo que no está allí. Ese es el asunto. Lo sobrenatural, como su nombre lo dice, está, bueno, se puede comprender como por encima de lo natural, pero en todo caso es un más allá, está metanatural, está más allá de lo natural. No puede ser comprendido netamente desde lo natural. No corresponde en todas sus coordenadas a lo natural. Y desde el comienzo el hombre va a tener ciertas intuiciones acerca de eso, ¿no? Intuiciones que son bastante lógicas. Voy a poner una entre muchas. También está eso desarrollado en la tesis. Pero el hombre primitivo, por ejemplo, hace fuego, ya sea con una yesca y otra piedra, o con dos palitos, o como sea que haga fuego y que le cuesta mucho, y hace un pequeño fuego con unas pajas y unas maderitas y todo eso, y ya tiene fuego para poder calentarse, para poder preparar alimentos. Y si estando así, viene y cae un rayo y un árbol lo incendia completamente. La lógica del Señor le dice, pues sí, si yo hago este fuego pequeñito y este fuego tiene que ser hecho por alguien más grande. ¿Mm? Y por la forma en que lo hizo mejor que yo porque es mayor, pero no solamente mayor. Lo que quizás más admira allí es lo rápido que lo hizo. ¿Okay? En un solo rayo quemó el árbol y que dejó un incendio allí. Yo estuve mucho rato para hacer esta llamita. De modo que allí hay un ser superior a mí. Un ser superior a mí, un ser que puede más que yo, un ser más fuerte que yo. Entonces va a tener esa intuición y empieza a preparar esa intuición. Desde luego, llega un momento en que tiene que superar esa intuición. Tiene que ir más allá de ella. Siempre hay en esto una cosa que está sobrepasando, ¿no? Lo que es. Está sobrepasando. Esto es lo que es, pero llega un momento en que la mente puede estar en eso contento unos minutos. Quizá diría que puede aceptar esa situación hasta unos días, unos meses, hasta unos años, hasta que llega y empieza a pensar que tiene que haber otra cosa más. Y eso, desde luego, puede que en el hombre primitivo tardará mucho en suceder, pero va a suceder con las civilizaciones. Lo que sabemos es que va sucediendo con las civilizaciones. La idea se hace más compleja. Nace la idea de una reconexión del ser humano con esa fuerza. Una reconexión, o sea, ¿por qué reconexión? Porque, bueno, hay una idea previa, ¿no? De que a esa fuerza debemos nuestra existencia. A esa fuerza es la que nos ha dado la existencia. Ese poder, esa fuerza, ese ser, es el que nos ha dado la existencia. Pero estamos separados de él. Ni lo vemos, ni lo podemos oler, ni tocar, nada. O sea, es una cosa invisible. O sea, está sobrenatural. Hay que reconectarse. Y eso es, al menos como la maneja uno de los 4 etimologías importantes de lo religioso, de la religión, que es la de Lactancio, Firmiano Lactancio, que es del siglo II después de Cristo.
Y dice, es religión como religare, reconectarse, religarse, relacionarse, o sea, relacionarse, reenlazar con ese Dios. Y para eso son todos los actos, plegarias, rituales, liturgias, todo lo que hacemos para poder volver a conectar con esa fuerza, con ese Dios. Bueno, eso va a ser una cosa constante en distintas civilizaciones. Yo lo examiné porque en el caso era a la influencia en el Islam. No tomé la India, no tomé la China, no tomé América, no, tomé las dos civilizaciones cercanas al Islam. De hecho, tres, porque era Egipto, Mesopotamia y también metí un poquito de Persia, porque hay algo de persa en eso. Hay una influencia persa que va a venir a Europa muy fuerte, ¿no? Con el maniqueísmo, eso lo explico en el otro video, y hay una énfasis en lo ético y hay un énfasis en lo espiritual, ¿no? ¿Okay? Que hasta el día de hoy nos sigue afectando bien o mal, ¿ok? Ya lo hemos visto bastante en estas navidades, muchas felicitaciones, hay la huella persa esa, la huella de ese maniqueísmo, ¿no? ¿Okay? Todo bien, nada mal, ¿no? Desde luego, nosotros, por filosofía, debemos saber que la vida se teje con cosas buenas y malas. Y está todo inextricablemente unido como está unido nuestro cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo. No es una cosa por un lado y otra por otro, no, están pegados, pegados. Y se pierden o se salvan juntos. Bueno, esa es más o menos una de las ideas. Continúo ahorita en un momento, voy a cerrar en un momento.